En este video, recorreremos algunas de las películas infantiles más importantes del cine mexicano. Conoceremos las historias detrás de su realización, las curiosidades de sus protagonistas, y descubriremos por qué muchas de ellas siguen ocupando un lugar especial en la memoria del público. En 1951, llegó a las pantallas El Papelerito, una película dirigida por Agustín Delgado, quien también participó en el guión junto con José G. Cruz y Felipe Montoya. Sus protagonistas principales fueron Sara García, Domingo Soler y los niños Jaime Jiménez Pons, Jaime Calpe, Ismael Pérez y Gloria Alonso. La historia se desarrolla en uno de los barrios humildes de la Ciudad de México. Allí vive Doña Dominga, interpretada por Sara García, una mujer pobre pero generosa, que atiende un pequeño puesto de comida y protege a varios niños desamparados. A su lado se encuentra Don Simón, un limpiabotas, encarnado por Domingo Soler. Ambos representan una familia construida no por la sangre, sino por la solidaridad. Entre los niños se encuentran Juancho y Pirrín, dos pequeños huérfanos que trabajan vendiendo periódicos. Toñito, cuya madre se preocupa poco por él, y Gloria, una niña con una discapacidad. Aunque todos viven en condiciones difíciles, encuentran en Doña Dominga el cariño y la protección que les han negado sus propias circunstancias. La película comienza con momentos de humor y compañerismo, pero poco a poco adquiere un tono más doloroso. Los pequeños deben trabajar en las calles, enfrentarse a la delincuencia y aprender a sobrevivir en un mundo que parece haberlos olvidado. La tragedia que rodea a Toñito es uno de los momentos más conmovedores de la cinta y explica por qué muchos espectadores todavía la recuerdan con tristeza. Lo más interesante de la película es que presenta una visión sentimental de la pobreza. A diferencia de Los Olvidados, aquí la marginalidad aparece acompañada por personajes bondadosos, instituciones capaces de recompensar las buenas acciones y la esperanza de que los niños puedan cambiar su destino mediante la educación. Detrás del melodrama existe una crítica clara. Los menores trabajan porque los adultos y la sociedad no han sido capaces de protegerlos. Las calles funcionan al mismo tiempo como escuela, hogar y territorio peligroso. La cinta también fortaleció la imagen de Sara García como la gran abuela protectora del cine mexicano. 2 años después, en 1953, se estrenó El niño y la niebla, una de las obras más inquietantes de Roberto Gabaldón. La película fue escrita por Gabaldón, Edmundo Báez y Rodolfo Usigli, a partir de la obra teatral homónima de este último. Fue protagonizada por Dolores del Río, Pedro López Lagar, Eduardo Noriega y el niño Alejandro Changuerotti. La protagonista es Marta, una mujer atormentada por la historia de enfermedad mental existente en su familia. Convencida de que la esquizofrenia puede transmitirse a sus descendientes, intenta evitar la maternidad, pero termina casándose con Guillermo, y tiene un hijo llamado Daniel. Desde ese momento, Marta vive observando cada gesto del niño como si fuera la señal de una enfermedad inevitable. Lo cuida de manera obsesiva, controla sus amistades y convierte la casa en un espacio dominado por el miedo. Daniel no comprende por qué su madre lo vigila constantemente, ni por qué cualquier comportamiento infantil es interpretado como una señal de enfermedad. La niebla que rodea el poblado petrolero donde viven no es únicamente un elemento atmosférico. Representa el temor, la confusión y la obsesión que van apoderándose de Marta. La película obtuvo 8 premios Ariel, entre ellos los correspondientes a Mejor Película, Dirección, Actuación Femenina para Dolores del Río y Actuación Infantil para Alejandro Changuerotti. Además, fue seleccionada para competir en el Festival de Cannes de 1954. La película demuestra cómo un hogar, tradicionalmente presentado como un lugar de protección, también puede convertirse en una prisión cuando los temores de los padres recaen sobre los hijos. En 1956, Alfonso Corona Blake debutó como director con El camino de la vida,
una de las películas sociales más importantes sobre la infancia en México. La película contó entre sus protagonistas infantiles con Mario Humberto Jiménez Pons, Ignacio García Torres, Rogelio Jiménez Pons y Mario Navarro. Enrique Lucero interpretó al abogado José Gutiérrez. La historia comienza en un tribunal para menores. Tres muchachos esperan ser juzgados por diferentes delitos. El abogado encargado de defenderlos decide investigar qué circunstancias los llevaron hasta ese lugar. Cada uno relata su propia historia. Uno de ellos terminó con su padrastro para proteger a su madre. Otro dejó ciego al hombre que se aprovechaba de él. Y el tercero comenzó a robar porque no tenía alimento. A través de estos testimonios, la película sostiene que ninguno de ellos nació siendo criminal. Fueron empujados las circunstancias de sus vidas. El abogado José Gutiérrez se convierte en la figura adulta que intenta comprenderlos en lugar de condenarlos. Su participación permite que el relato se transforme en una denuncia contra una sociedad que castiga a los menores después de haber ignorado las condiciones en las que crecieron. Las vecindades, los mercados, las calles y los centros tutelares muestran una Ciudad de México distante de la modernidad que el país intentaba proyectar durante los años 50. Mientras la capital crecía, muchos niños continuaban sobreviviendo mediante trabajos informales, robos o actividades peligrosas. La película obliga al espectador a preguntarse quién es verdaderamente responsable: el menor que reacciona desesperadamente o el mundo adulto que lo dejó sin alternativas. El camino de la vida obtuvo 5 premios Ariel, entre ellos Mejor Película, Dirección, Argumento Original y Actuación Infantil. También recibió reconocimientos en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1956, donde Alfonso Corona Blake obtuvo una mención honorífica por su dirección. Existe además una historia importante detrás de la producción. Matilde Landeta había realizado una investigación sobre menores infractores que sirvió como base para el proyecto, pero durante años no recibió el reconocimiento que consideraba correspondiente por su trabajo. Este episodio ha convertido a la cinta en parte de la discusión sobre las dificultades enfrentadas por las mujeres cineastas dentro de la industria mexicana. En 1958 se estrenó Pepito y los Robachicos, una película dirigida por Mauricio de la Serna y protagonizada por Pepe Romay, María Victoria, Manuel Palacios Manolín y Lucho Gatica. La historia comienza cuando Pepito, un niño despierto y decidido, descubre la existencia de una banda dedicada a la privación de la libertad. Cuando Pepito termina involucrado en el caso, debe utilizar su inteligencia para enfrentarse a los criminales y ayudar a las demás víctimas. Aunque la película aborda un tema delicado, lo hace mediante una mezcla de aventura, comedia, canciones y suspenso moderado. La presencia de María Victoria y Manolín equilibra los momentos de peligro con situaciones humorísticas, mientras que Lucho Gatica aporta el atractivo musical que caracterizaba a muchas producciones populares de aquellos años. La película se apoyaba así en uno de los temores más frecuentes de las familias, pero transformaba al menor en héroe. Pepito no permanece como una víctima indefensa, sino que observa, investiga y participa activamente en la derrota de los delincuentes. Más que una simple comedia para niños, la cinta refleja la manera en que el cine familiar de los años 50 convertía los peligros reales de la vida urbana en relatos donde la inteligencia, la solidaridad y la protección de la infancia podían triunfar. Pulgarcito fue dirigida por René Cardona en 1958 y adaptó libremente el conocido cuento de Charles Perrault. Sus principales protagonistas fueron Cesario Quesadas, María Elena Márquez, José Elías Moreno, Manuel Dondé y Nora Berián. La música fue compuesta por Raúl Lavista y la fotografía estuvo a cargo de José Ortiz Ramos. La historia presenta a Matías, un humilde leñador que vive en el bosque junto con su esposa y sus 7 hijos. Los niños deciden salir a buscar leña para ayudar a sus padres. El menor de todos es Pulgarcito, un niño de corta estatura, pero de enorme inteligencia y valentía.
Durante su recorrido, los hermanos terminan en la casa de un ogro que planea devorarlos. Pulgarcito comprende rápidamente el peligro y utiliza su ingenio para protegerlos. José Elías Moreno ofrece una interpretación memorable del ogro, mientras que María Elena Márquez encarna a su esposa, una mujer más compasiva que intenta ayudar a los pequeños. La película conserva la estructura del cuento europeo, pero la transforma mediante canciones, humor, decorados coloridos y elementos propios del melodrama mexicano. El verdadero heroísmo nace del niño que, pese a ser el más pequeño, demuestra poseer mayor inteligencia que los adultos y que sus propios hermanos. La cinta fue decisiva para Cesáreo Quesadas. Aunque ya había trabajado en otras producciones, el personaje quedó tan asociado con él que Pulgarcito se convirtió en su nombre artístico. A partir de entonces, protagonizó varias películas infantiles y compartió pantalla con figuras nacionales e internacionales. Uno de los aspectos más curiosos del reparto es la participación infantil de María Antonieta de las Nieves, futura intérprete de la Chilindrina, en un papel pequeño. En 1959, René Cardona llevó a la pantalla una de las películas navideñas más extrañas y originales realizadas en México, Santa Claus. El guión fue escrito por Cardona y Adolfo Torres Portillo. La producción estuvo a cargo de Guillermo Calderón, y el rodaje se realizó principalmente en los estudios Churubusco. José Elías Moreno interpretó a Santa Claus, mientras que Cesáreo Quesadas dio vida a Pedro, uno de sus ayudantes. En esta versión, Santa no vive en el Polo Norte, sino en un palacio situado en el espacio exterior. Desde allí, observa a los niños del mundo, prepara los regalos y recibe la ayuda de pequeños procedentes de diferentes países. La tranquilidad se rompe cuando Lucifer envía a la tierra a Precio, un demonio interpretado por José Luis Aguirre Trotsky. Su misión consiste en provocar que los niños desobedezcan, roben y se comporten mal, con el propósito de arruinar la Navidad. Santa recibe entonces la ayuda del mago Merlín, interpretado por Armando Arriola, y de varios objetos fantásticos con los que puede vigilar lo que sucede en la Tierra. La trama se concentra especialmente en Lupita, una niña pobre que desea recibir una muñeca, y en Billy, un pequeño rico cuyos padres casi nunca están con él. De esta manera, detrás de la fantasía aparece una crítica a dos formas de abandono: la pobreza que impide cumplir los deseos de unos niños y la indiferencia familiar que deja solos a otros. La película mezcla religión, magia, ciencia ficción, comedia y moralidad. Santa se enfrenta al demonio, pero también debe superar obstáculos cotidianos, como padres despiertos, chimeneas cerradas y niños que dudan entre portarse bien o dejarse tentar. Caperucita Roja fue dirigida y producida por Roberto Rodríguez en 1960. La película tuvo como protagonista a María Gracia, acompañada por Manuel el Loco Valdés como el lobo feroz, Prudencia Grifel como la abuelita, Beatriz Aguirre como la madre de Caperucita, y Rafael Muñoz Aldrete Santanón como el zorrillo. Aunque fue realizada hacia finales de 1959, su estreno comercial en México se produjo en 1960. La historia conserva los elementos fundamentales del cuento tradicional. Caperucita recibe el encargo de llevar alimentos a su abuela, quien vive al otro lado del bosque. Durante el trayecto conoce a varios animales y termina llamando la atención del lobo feroz. Esta versión mexicana se aleja rápidamente del relato oscuro de Charles Perrault. El lobo interpretado por Manuel Valdés es peligroso, pero también cómico, torpe y excesivamente presumido. Sus conversaciones con Caperucita, sus canciones y sus enfrentamientos con otros animales transforman la historia en una fantasía musical. María Gracia proyecta una imagen de inocencia y seguridad. Su Caperucita no solo debe ser rescatada, sino que conversa con el lobo, cuestiona sus acciones e intenta convencerlo de que puede cambiar.
La película presenta así una enseñanza moral basada en la bondad, el arrepentimiento y la posibilidad de redención. El bosque fue construido como un escenario fantástico, poblado por animales interpretados mediante botargas, maquillajes y disfraces. Aunque estos recursos pueden parecer sencillos actualmente, representaron un esfuerzo considerable dentro de una industria que intentaba producir entretenimiento específicamente pensado para los niños. La cinta fue tan popular que dio origen a continuaciones como Caperucita y sus tres amigos, y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. De esta manera, María Gracia se convirtió durante algunos años en uno de los rostros infantiles más reconocibles del cine mexicano. En 1960 se estrenó Las aventuras de Joselito y Pulgarcito, una coproducción entre México y España, dirigida por René Cardona. El guión fue escrito por Cardona, Emilio Canda y Adolfo Torres Portillo, mientras que la música estuvo a cargo de Manuel Esperón. Sus protagonistas fueron Joselito y Cesario Quesadas Pulgarcito, acompañados por Enrique Rambal, Óscar Ortiz de Pinedo, Manuel Capetillo y otros actores. Joselito vive junto con su madre en una modesta población pesquera española. El niño pasa buena parte del tiempo contemplando el mar y esperando el regreso de su padre, quien partió rumbo a América y del que la familia ha dejado de recibir noticias. Decidido a encontrarlo, Joselito inicia un viaje que lo conduce hasta México. En tierras mexicanas, conoce a Pulgarcito, un niño astuto que se convierte en su amigo y compañero de aventuras. Juntos recorren distintos ambientes, enfrentan peligros y buscan pistas sobre el padre desaparecido. La historia combina melodrama familiar, comedia, paisajes mexicanos y canciones interpretadas por Joselito. La película reunió a dos de las figuras infantiles más famosas del cine en español. Joselito era conocido como el Pequeño Ruiseñor, gracias a su potente voz y al éxito de sus películas musicales. Cesario Quesadas, por su parte, ya había quedado identificado con el personaje de Pulgarcito. Esa unión funcionaba también como estrategia comercial. Joselito atraía al público español y Pulgarcito al mexicano, facilitando la distribución de la película en ambos países. La producción aprovechó además la presencia de Manuel Capetillo, quien aparece interpretando a un torero, para incorporar uno de los símbolos mexicanos más reconocibles en el extranjero. En 1961, Roberto Rodríguez volvió al universo de los cuentos infantiles con El gato con botas, adaptación mexicana del relato de Charles Perrault. Rafael Muñoz, Aldrete Santanón, interpretó al gato, acompañado por Antonio Raxel, Humberto Dupeirón, Rocío Rosales, Luis Manuel Pelayo y Amando Gutiérrez como el ogro. La historia comienza cuando un humilde muchacho campesino sueña con acercarse a una princesa. Al mismo tiempo, el reino atraviesa una crisis. Un poderoso ogro amenaza al monarca y exige que le entregue a su hija. Un hada decide ayudar al joven y le entrega unas botas mágicas. Cuando se las coloca a su gato, el animal adquiere forma humana, comienza a hablar y se convierte en un héroe astuto. A partir de ese momento, el gato utiliza engaños, valentía y sentido del humor para presentar a su amo como un noble caballero y enfrentarse al ogro. Santanón había aparecido poco antes como el zorrillo en Caperucita Roja. Su baja estatura, expresividad corporal y habilidad para la comedia lo hicieron ideal para encarnar a un gato humanizado. La película fue realizada en Eastman Color y producida por Películas Rodríguez en los estudios Churubusco Azteca. Sus escenarios muestran castillos, bosques y salones reales construidos con una estética cercana al teatro infantil. Aunque adapta un cuento europeo, la película incorpora comedia popular mexicana, diálogos sencillos y actuaciones muy expresivas. El gato no es únicamente un servidor mágico, es el verdadero motor de la historia, porque comprende que la inteligencia puede vencer al poder y que una apariencia humilde no determina el destino de una persona.
En 1973, llegó a los cines Chabelo y Pepito contra los monstruos, una comedia infantil dirigida por José Estrada y escrita por Tony Sbert. Fue protagonizada por Javier López Chabelo y Martín Ramos Pepito, acompañados por Silvia Pasquel, Pedro Regueiro, Emma Grise, Manuel Cepeda y Natanael León, mejor conocido como Frankenstein. La cinta fue la segunda entrega de una trilogía iniciada con Pepito, y La Lámpara Maravillosa y concluida un año después con Chabelo y Pepito Detectives. La aventura comienza cuando Chabelo y Pepito participan en una excursión con un grupo de scouts. Al enterarse de que se ofrece una recompensa por capturar a un gorila, deciden apartarse del campamento y buscarlo por su cuenta. Sin embargo, la situación se complica cuando el animal los sorprende y los obliga a escapar hacia una misteriosa caverna. En el interior de la gruta, encuentran un auténtico desfile de criaturas famosas: la momia, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo y un monstruo acuático semejante al de la Laguna Negra. Para los dos muchachos, aquello parece confirmar que han entrado en un territorio sobrenatural del que difícilmente podrán salir con vida. Las persecuciones, los disfraces y la exageración de los villanos permiten que los niños sientan emoción sin abandonar el tono familiar. Conforme Chabelo y Pepito avanzan, descubren que las criaturas no son seres sobrenaturales, sino mecanismos y disfraces utilizados para mantener alejados a los curiosos. Chabelo aporta la mayor parte del humor mediante su miedo, su torpeza y su hambre insaciable. Pepito, en cambio, suele mostrarse más observador y prudente. La diferencia entre ambos construye una pareja cómica eficaz. Uno actúa impulsivamente y el otro intenta encontrar una solución. Silvia Pasquel como Alicia, la hermana de Pepito. La actriz se encontraba todavía en los primeros años de una carrera que más adelante abarcaría teatro, cine y televisión. Martín Ramos, por su parte, interpreta físicamente a Pepito, aunque distintas fichas señalan que la voz del personaje fue realizada por María Luisa Alcalá. La cinta se estrenó cuando Chabelo ya era una figura muy popular gracias a la televisión. Aunque Javier López era un hombre adulto, su voz, vestuario y comportamiento permitían que el público aceptara al personaje como un niño enorme. Esa contradicción nunca se intentó ocultar. Por el contrario, formaba parte esencial del humor. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te haya resultado interesante y que hayas disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Déjame en los comentarios qué te pareció. Estaré leyendo cada uno de sus mensajes. Si te gustó este contenido, te invito a compartirlo para que más personas puedan descubrir estas historias y para que podamos seguir creando nuevos videos para ustedes. También recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.